Hoy nos encontramos con la doctora Marisol Lopera Pérez, que nos va a acompañar. Ella es docente de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Tiene una formación académica como licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia. Tiene una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales. Tiene un doctorado en Investigación Transdisciplinar en Educación de la Universidad de Valladolid. Aparte de eso, pues, tiene una vasta experiencia, como lo pueden observar, en el sector académico de la Secretaría de Educación de Medellín, la docencia, un tiempo laborado de más de 12 años, en la Universidad de Antioquia, de Educación en Ciencias y Ambientales, en proyectos de cooperación internacional, en MinCiencias, gestión de proyectos, con un tiempo laborado de 8 años, de la Universidad Industrial de Santander, en Educación en Ciencias Ambientales, con proyectos de investigación, gestión de proyectos, creación de programas, con tiempos laborados de 1.3 años, de la Universidad Autónoma de Manizales, en seminarios de investigación en educación en ciencias, como asesoría en investigaciones de maestría, con un tiempo laboral de 4 años, y de la Universidad de Talca, como práctica de investigación en pedagogía en biología y química, gestión y actualización curricular, con un tiempo laborado de 6 meses. Efectivamente, no es la única experiencia, ya ella nos contará, porque también quizás en este breve espacio no se colocan todas las experiencias de la página web institucional y tiene muchas más experiencias. Ella ha tenido la posibilidad de viajar y recorrer muchos lugares del planeta, reconociendo grupos de estudio en torno al fenómeno que hoy queremos estudiar y queremos discutir. Bien, voy a hacer una breve relatoría en algún punto específico que me interesa subrayar, principalmente para la sesión de hoy. Tenemos el video, a todos se les ha enviado el video de la primera sesión del día 5 de noviembre. En este video ya pueden encontrar algunos puntos específicos que aquí voy a subrayar. Sin embargo, los voy a mencionar en este momento por el nivel de importancia que tienen para la discusión que quiero sostener con la doctora Marisol. El punto interesante que quiero sostener, o ella nos hablará también de algunos asuntos, es el tema de la crisis que hemos ocasionado como seres humanos a todo el conjunto, a todo el ecosistema en su conjunto, y principalmente esos límites que tenemos frente a la naturaleza. Es decir, tenemos una crisis ambiental que efectivamente se está intentando solucionar, pero que tiene ya consecuencias acaecidas, es decir, que tenemos encima de nosotros. Un asunto importante que también se mencionó fue la diferenciación entre sustentabilidad y sostenibilidad. Dijimos que las bases estructurales que sustentan los ritmos de crecimiento, de distribución del ingreso, del capital, de la tecnología, del conocimiento, de los recursos naturales, es a lo que llamamos sustentabilidad. En tanto, la permanencia de los ritmos de crecimiento y desarrollo en el tiempo es a lo que llamamos sostenibilidad. Aquí hay que dejar claro también otro asunto que me parece importante, y es que muchos grupos de estudio en el planeta entero no ven diferencia entre estos dos conceptos. Sin embargo, también hay que dejar claro que estos dos conceptos pertenecen a una discusión amplia de ecología política que se ha instaurado principalmente en los países del sur global, que sin posibilidades de sustentabilidad no habría una sostenibilidad justa ni duradera. También, si me devuelvo un poco, vamos a encontrar que desarrollo sostenible fue en sí mismo un concepto creado por el Foro de Brundtland en el informe Nuestro Futuro Común Compartido, en el año 1987, que el término desarrollo sostenible tiene que ver con la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para hacer lo mismo. Que este concepto fue altamente discutido, polémico, y que hubo intereses de parte y parte para que quedara y también para que no quedara. Que efectivamente Henry Kissinger, como delegado de los Estados Unidos, en este foro de Brundtland, apoyó el concepto de desarrollo sostenible, en tanto científicos a nivel mundial apoyaban el concepto ecodesarrollo. Finalmente, el concepto de desarrollo sostenible es el que se logra erigir en el contexto mundial en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el año 1992. También tenemos un marco en la época que se subraya como el nacimiento del neoliberalismo, que propugna en su decálogo, en el Consenso de Washington, fundamentar todas las políticas del crecimiento económico a partir de un adelgazamiento del Estado, de los gobiernos, del funcionamiento gubernamental y un engrosamiento o un crecimiento de los entes privados. Precisamente por la crisis del petróleo de la década de los 70, de mediados de la década de los 70, fruto del colapso de los precios que hace que el sistema económico esté en la incapacidad o esté en incapacidad de continuar precisamente con un sistema económico keynesiano o proteccionista. Ante esto, se erige la política económica neoliberal
en el planeta, finalizando la década de los 70 con líderes como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y en la década de los 80 se erige ya un trabajo muy colectivo, de los cuales en América Latina un pionero es Chile, en plena dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, este es el marco que tenemos en este momento, un marco que está fuertemente cuestionado con la elección de Donald Trump y con el interés también proteccionista que quiere instaurar, quizás haciendo lectura de una preocupación económica de los Estados Unidos al ver cómo China se ha erigido también como un Estado capaz de competirle ese liderazgo mundial a nivel económico, esa hegemonía política y económica mundial. De esta forma, este marco nos da pie para entender un poco hacia dónde vamos en la discusión de hoy. Muy bien, siendo así, invitamos entonces a la doctora Marisol Lopera Pérez, porque con ella queremos dialogar precisamente sobre el tema que nos está convocando en este momento. Y el tema que nos está convocando es precisamente la discusión sobre esos límites que tenemos planetarios. Buenas tardes para todos y todas. Yo agradezco muchísimo la invitación a estos espacios porque creo que es una oportunidad para que nos conozcamos, para que visibilicemos esos temas de interés en los que algunos docentes e investigadores hemos venido trabajando, pero que a veces no se reflejan del todo en nuestro quehacer, en nuestra cotidianidad, o se ven limitados por los espacios curriculares. Digamos que el TDA es una institución bastante joven, pero tiene un pool de investigadores que estamos fuertemente vinculados con estas reflexiones y procesos de investigación incluso en relación con el medio ambiente en diferentes perspectivas, pero en últimas lo que me he encontrado que me parece súper favorable son una cantidad de posturas diversas y todas muy críticas frente a los asuntos ambientales que se reflejan en la injusticia social y en la injusticia también en relación con los sistemas ambientales, los sistemas ecológicos. Entonces agradezco mucho el espacio. Voy a compartir algunos de los asuntos que también conversamos el sábado en la mañana con los estudiantes del nuevo programa de la Facultad de Licenciatura en Educación Campesina y Rural. Es una apuesta que tiene el TDA por llegar a los territorios y por ofrecer programas que sean pertinentes para el desarrollo de diferentes contextos, de diferentes escenarios. Vamos a cuestionar precisamente esa palabra, qué implicaciones tiene hablar de desarrollo y por qué a lo mejor es el momento, como le digo a mis estudiantes, de explorar otras comprensiones, otras formas de entender el mundo y los problemas que nos preocupan, otras formas de ubicarnos, de reconocernos y de visibilizar la enorme diversidad sociocultural que tenemos en nuestro continente, en nuestro país. Entonces, si quieres, puede pasar, profe. Les voy a compartir y traté de hacer una presentación que fuera como muy delimitada, que fuera muy concreta, porque digamos que el tema es muy amplio y hay muchos escenarios teóricos y propios de la práctica en los que he venido trabajando. Entonces, para no dispersarme, ratifico que lo que voy a compartir son algunas ideas que como investigadora he ido consolidando a través del tiempo, que no, son ideas en todo caso provisionales, evolutivas. No pretendo convencer a nadie de lo contrario, sino abrir un debate para que nos encontremos a través de la palabra y del posicionamiento crítico. Entonces, como lo dijo el profe, pues mi formación siempre ha sido en relación con temas ambientales, muy vinculado con la educación en todos los niveles, desde el nivel de la primera infancia hasta la educación superior. Me interesa muchísimo el tema de las instituciones y de cómo están adoptando esa visión de sustentabilidad, tanto en las guarderías, en los colegios y en las universidades. ¿De qué se trata eso de una universidad sustentable? ¿Por qué podemos decir que somos sustentables o no lo somos? ¿Qué criterios utilizamos? ¿Con quién nos estamos midiendo? ¿Cuáles son las motivaciones? Y también cuáles son esas tensiones y dicotomías que están latentes y sobre las cuales no hemos reflexionado del todo. Porque en últimas también es un concepto que ha sido impuesto por Occidente, no ha emergido desde las iniciativas de las instituciones mismas, sino que ha sido un asunto como para cumplir con los criterios que otros nos han planteado y nos han propuesto a través de diferentes métricas. Entonces me interesa ese tema de ofrecer una educación pertinente para las personas, una educación incluyente, una educación sensible con la vida, sensible en primera instancia con cada uno de nosotros, porque digamos que tengo la premisa de que la crisis ambiental es el resultado de una crisis profunda que tenemos con cada uno de nosotros. Y en esa crisis se ancla el modelo capitalista y a esa crisis se vinculan las políticas neoliberales para intentar vendernos una identidad como sujetos consumidores, más que proporcionarnos las formas en las que podemos crecer, que nuestra subjetividad pueda crecer y pueda conectarse con lo otro y con los otros de una manera mucho más generosa y amorosa. Tranquila. Es importante empezar conceptualizando un poco de qué se trata el tema de ambiente y desarrollo. Si bien, digamos que
nosotros tenemos muchas dicotomías en la lengua, en el castellano, en el español. Estas dicotomías están mucho menos presentes en otros idiomas, por ejemplo, en inglés. Nosotros, algunos autores e investigadores discuten un poco sobre, bueno, cuál es la postura, ambiente, medio ambiente, naturaleza misma, y sobre el desarrollo, sobre la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, sustentabilidad, y como lo dijo el profe, nosotros también nos hemos encontrado, siempre hablo de nosotros porque yo nunca trabajo sola. Hemos encontrado que hay muchas personas que asumen conceptos de manera indistinta, pero hay otros tantos que sí tienen una identidad en un concepto, que está anclado a un concepto en particular. Mi identidad es muy en el ámbito del ambiente y la sustentabilidad, y ya les voy a exponer por qué. Pero entonces, la definición de ambiente, quiero volver a ella, es porque hay digamos, hay un asunto que ha sido dominante y que puede ser un poco limitante para entender las tensiones y las problemáticas ambientales. Y es priorizar uno de los componentes del ambiente, el cual es lo biofísico o ecológico. Es decir, claro, el ambiente está configurado en diferentes sistemas, todos ellos muy complejos. ¿Y qué entendemos por un sistema complejo? Unos elementos que están interactuando, estas interacciones son altamente dinámicas y en condiciones particulares. Entonces, claro, acá tenemos tres elementos, pero cada uno de estos elementos a su vez no es solo un elemento, sino que es un sistema en sí mismo. Entonces el ambiente es un gran sistema formado por otros subsistemas. El sistema biofísico ecológico es lo que soporta la vida en el planeta. O sea, es el fundamento de la existencia de la vida y de la evolución de la vida en las condiciones que tenemos en el planeta Tierra. Esta comprensión muy heredada desde la biología, la ecología, y que nos da que en un primer momento la discusión estuvo muy, digamos, muy vinculada con este asunto ecológico, pero se volvió un asunto repetitivo y limitante, porque cuando hablamos de ambiente, necesariamente hablamos también del segundo subsistema, que es lo sociocultural. Ese sistema sociocultural donde emerge lo político, donde emergen una cantidad de otros elementos e interacciones que obviamente en relación con lo biofísico derivan en tensiones importantes al punto que somos nosotros, que es nuestra racionalidad economicista, industrializada, cartesiana y positivista, la que está poniendo en riesgo la existencia de la vida en el planeta como la conocemos en la actualidad. Yo comentaba en el espacio del sábado que me encontré con un físico en Expoeducación, un físico que asistió a una de mis conferencias sobre cambio climático, y me decía, es que el cambio climático, hay muchas razones naturales para que se dé el cambio climático. Ahora estamos hablando de un cambio climático antropocéntrico. Entonces él decía, es posible que en 150 años, en 200, en 500, en 1000 ya no existamos, incluso estamos atravesando la sexta extinción, es posible que el 90% de las especies que habitan el planeta ya no existan. Y eso puede ser cierto, y la historia del planeta nos ha demostrado que son ciclos de transformación. Sin embargo, estamos hablando de la preocupación por el futuro inmediato o el futuro a mediano plazo, de las personas, de las diferentes formas de vida, de los ecosistemas, y esto entonces se refleja en un montón de injusticias que no podemos ignorar sistemáticamente. Entonces, en ese sentido, lo sociocultural empieza a ejercer un montón de presiones y a condicionar la espontánea progresión de los sistemas ecológicos, de los ecosistemas. Y por otro lado, aunque lo creamos o no, lo económico no es digamos, una conceptualización humana. Nosotros creamos modelos, explicamos cómo funciona la economía de manera espontánea, natural, en términos de distribución de recursos y de aprovechamiento de recursos por parte de las especies. Si analizamos cualquier especie, una bacteria, digamos que son los organismos más antiguos en el planeta, gracias a la actividad bacteriana el planeta se ha transformado y las bacterias crecen, se reproducen en un medio, aprovechan unos nutrientes y son fotosintéticas, toman dióxido de carbono y eliminan oxígeno. Y digamos que esto es economía misma. Pero esta economía es la esencia. Ahora, a lo que nos referimos con sistema económico, con modelos económicos, ya es como nosotros lo hemos racionalizado y como hemos intentado hacer una distribución de los recursos desde esta perspectiva más egocéntrica que hemos construido históricamente. Entonces, son tres sistemas que consolidan ese gran sistema denominado ambiente. Aquí quiero acuñar algo, puede pasar, profe, quiero acuñar algo, y es que la mayoría de las veces cuando las personas hablan de ambiente, de medio ambiente, que medio ambiente no quiere decir que sea medio, que sea la mitad, sino que medio ambiente se refiere al lugar, al nicho también de las especies, al hábitat, ¿cierto? No se refiere como a una porción de él. Cuando nos referimos a las personas, la mayoría de las veces se refieren a la naturaleza, se refieren a lo que está fuera del ser humano. Entonces, por eso siempre vemos enunciado medio ambiente, lo social, lo sociocultural, pero es que realmente el concepto de ambiente es integral. Entonces, incluso están inherentes lo ecológico, lo sociocultural y lo económico. Ahora, en perspectiva de límites planetarios, el profe lo dijo de manera muy clara, el concepto de límites es un concepto que se viene abordando desde
1968 en el Club de Roma, 1972 en la Cumbre de Estocolmo del Medio Ambiente Humano, pero no nos gustan los límites. O sea, no nos gusta que nos hablen de límites, porque además hay como un discurso que se ha popularizado muchísimo en el cual, pues, no existen los límites, lo podemos todo lo que deseemos lo podemos tener, y pues no, es solamente ver de pronto un fragmento de la serie Cosmos de Carl Sagan, que él muestra la imagen del Voyage, que fue un satélite lanzado al espacio en la década de los 60. El Voyage se gira y hace un registro de la Tierra, y la Tierra se ve como un punto azul pálido en el universo. Y hay un video, lo pueden buscar, un video que además nos cuestiona mucho y nos dice, hay que tener mucha humildad, porque realmente somos eso, un punto azul pálido en el universo. Y entendiendo que ahí habitamos, pues debería ser mucho más natural la comprensión sobre los límites. Y en vista de que este concepto está presente desde la década de los 50 a los 60, en la actualidad hay múltiples investigaciones que se están consolidando como cuerpos de conocimiento. Especialmente me llama mucho la atención lo que ha hecho, por ejemplo, el panel intergubernamental de cambio climático para recoger todos los informes sobre cambio climático en todos los contextos del planeta y poder soportar la idea de que efectivamente los síntomas nos están mostrando que estamos enfermos de cambio climático. Y esto soporta cualquier teoría negacionista, como la del presidente que acaba de ganar en Estados Unidos, y de muchos, incluso científicos negacionistas. Pues el Centro de Resiliencia de Estocolmo, desde hace varias décadas, este centro está ubicado en Suecia, y están investigando precisamente el tema de los límites. Ellos a principios del 2000 empezaron a consolidar la idea de que todos los datos recogidos de los centros de investigación de las universidades nos estaban indicando que había 9 límites planetarios. Y esos límites planetarios son asuntos que, si nos mantenemos en un lugar seguro, ahí pueden ver la gráfica, pueden ver que cada uno de la medición 2009, 2015, 2023 nos muestra una zona verde, una zona gris y la zona naranja. Pues la zona verde es una zona donde, digamos, podemos aprovechar los servicios ecosistémicos, aprovechar la naturaleza, garantizar la satisfacción de las necesidades, una zona segura. Y luego está la zona gris, en la que ya empezamos a sobrepasar, ya empezamos en déficit. Y la zona que está coloreada en naranja es una zona muy peligrosa, porque quiere decir que ya estamos en déficit y estamos llevando los ecosistemas al desequilibrio. Estos 9 límites planetarios, pueden levantar la manito de pronto quien los ha escuchado. Realmente a mí me asombra que sean tan poco conocidos en la academia, porque se está generando mucha investigación sobre ellos, y también se ha popularizado esta idea de, no sé si han visto las noticias en las que sale un titular, por allá en mayo, nos agotamos todos los recursos que teníamos disponibles para el año. Eso es como que a usted, la primera semana del mes se le acaba el salario para mercar. Entonces, ¿usted qué dice? Bueno, ya compré comida, se me acabó durante la primera semana, ¿y ahora qué hago? Pues vivir en déficit. Vivir en déficit implica ir a fiar en la esquina, en la tienda de la esquina, ir a utilizar una tarjeta de crédito. Y claro, usted satisface las necesidades, pero usted está en déficit, está en deuda. Y sobre todo está poniendo en riesgo su bienestar y la estabilidad económica. Entonces, en ese sentido, pues esos son los límites planetarios. El riesgo inminente del sostenimiento de los procesos vitales en el planeta. Entonces, son 9 en total. Tenemos el primer límite es el de nuevas entidades. Cuando las mujeres nos echamos capas de maquillaje, luego al final del día vamos y nos limpiamos la cara, pero como estamos viendo que esto es una práctica súper común, entonces no lo hace una mujer, sino que lo estamos haciendo millones de mujeres en el mundo. Utilizamos productos, el jabón, nos jugamos la cara, y estos productos van por el acueducto, y luego, si no se hace tratamiento, irá a un afluente, a una microcuenca. Pero también el plástico que se degrada en los ríos, en los océanos, y una cantidad de nuevas sustancias derivadas de las transformaciones que nosotros hemos hecho y que ni siquiera sabemos cuáles son, porque a veces también damos por hecho que tenemos todo el conocimiento, pero apenas estamos investigando sobre esto. Entonces, en ese sentido, las nuevas entidades son un reto, y sobre las nuevas entidades se tienen muy poquitos datos. Si ustedes miran nuevas entidades, en el 2009 no había datos, pero si lo miran en el 2013, en el 2023 estamos en naranja. No sé si ustedes pueden ver mi mouse, no sé si pueden ver mi señalador, pero claro, si yo no puedo ampliar más, pero claro, nuevas entidades, si yo lo veo, si no sé, profe, si de pronto lo puede ampliar, nuevas entidades, en 2009 no había data, pero en 2023 entonces superó incluso el límite o el lugar seguro, ¿cierto? El segundo límite del que quiero hablar es el ozono estratosférico, perdón, sí, el ozono estratosférico. Y esto fue un problema identificado desde los años 80, donde nos dimos cuenta que la capa de ozono, que es muy importante, el ozono es el O3, es un compuesto químico que se encarga que se disocia en contacto con los rayos del sol. Y es fundamental porque es un proceso cíclico de disociación. El O3 se convierte en O2 y en O
Y entonces vuelve y se forma, está regenerándose permanentemente, pero nos dimos cuenta, los científicos se dieron cuenta que teníamos un enorme agujero en la capa de ozono. Y entonces, desde ese momento, en los años 80, se generó una normativa para limitar el uso de ciertas sustancias, como lo son los CFC, los compuestos clorofluorocarbonados, porque eran los ocasionantes de esta ruptura de la capa de ozono. Y esto puede generar un calentamiento de la atmósfera. El tercero es los aerosoles atmosféricos. El cuarto es la acidificación de los océanos, que es un asunto que hasta ahora también se está estudiando y que se deriva de la reacción natural entre el dióxido de carbono que está en la atmósfera y el agua de los océanos. Esa reacción genera ácido carbónico y libera iones hidrogenión, reduce el pH de los océanos y es el agar perfecto para, digamos, la desnaturalización de corales, el blanqueamiento de corales. Y si este fenómeno se da en escenario de aumento de la temperatura de los océanos, como estamos experimentando, entonces el problema ni siquiera hemos determinado hasta dónde puede llegar. El otro límite es la saturación de los ciclos biogeoquímicos, especialmente del fósforo y del nitrógeno, la disponibilidad de agua dulce, el riesgo de certificación o cambio en el uso del suelo, la integridad de la biosfera, que es la pérdida de biodiversidad. Y esto acá no se trata solo de animales que son carismáticos, entonces el oso de anteojos, qué pesar, o el oso panda están en riesgo de extinción. Casi que si nosotros analizamos el plato de comida que ponemos en la mesa, es el resultado de la biodiversidad en el planeta, y entonces hay unos riesgos importantes. Estamos experimentando la sexta gran extinción. Entonces, digamos que la pérdida sistemática de biodiversidad es un asunto que nos debería preocupar mucho a propósito de la COP16 que se acaba de celebrar en Santiago de Cali. Y el último es el cambio climático. Entonces, digamos que lo interesante de esto es que los límites planetarios son directamente proporcionales. Si uno empeora, los demás también lo hacen. Es decir, si empeora el cambio climático porque aumentamos la huella de carbono, la disposición de ciertos gases, efecto invernadero, pero también del dióxido de carbono, entonces obviamente una reacción que genera acidificación de océanos también se va a dar mayoritariamente. Si nosotros, digamos, no tomamos medidas frente al ozono estratosférico, entonces los rayos del sol van a ingresar directamente a la atmósfera, se quedan rebotando en la atmósfera y aumentan la temperatura. Entonces, acá estamos viendo los sistemas ambientales funcionando de manera encadenada, ¿cierto? Como una maquila donde hay una relación de proporcionalidad que es muy interesante, pero que es muy preocupante también. Entonces, estamos hablando de los límites planetarios en términos de ese subsistema ecológico, que digamos es la base. En otra perspectiva, si quiere, profe, puede pasar. Bueno, antes me gustaría que vieran la gráfica, ya entendiendo un poco de qué les estoy hablando. Si quiere, le puede reducir el tamaño para que o ponerla en modo de presentación, profe. Aquí entonces, evidentemente, podemos inferir que la situación desde el 2009, donde se tienen datos más contundentes al 2023, es preocupante. En el 2009 habíamos cruzado 3 de los 9 límites. En la actualidad tenemos 6 de los 9 límites. Entonces, en ese sentido, se han configurado otros límites y hemos cruzado, la data nos está diciendo que hemos cruzado 6 de esos 9 límites. Por lo tanto, es un asunto de preocuparse frente a las medidas que podemos tomar. Podemos pasar, profe. Ahora bien, hay otra cantidad de indicadores asociados a los otros dos subsistemas medioambientales. Y esto los podemos entender desde diferentes perspectivas. A mí me gusta mucho hablar precisamente porque cuando consideramos el tema del concepto de desarrollo en una revisión de literatura y un artículo que escribí con unos colegas, que a propósito va a salir el próximo año en un libro de la Universidad Técnica del Norte en Ecuador, hicimos una revisión sobre las diferencias entre unos y otros conceptos y nos encontramos más de 15 alternativas al desarrollo que están reportadas por la literatura. Y esas 15 alternativas nos están mostrando cómo en algunos contextos, mayoritariamente del sur global, es decir, de países de América Central, América del Sur, África, países del sudeste asiático, por ejemplo, las comunidades han explorado otras formas de economía, pero también otras formas de entender el desarrollo e incluso de caracterizarlo y medirlo. A mí me gusta mucho la literatura de Arturo Escobar, porque Arturo Escobar menciona que nos comimos el cuento del desarrollo y del subdesarrollo, y yo lo experimento con mis estudiantes en clase cuando estoy hablando del tema, les digo, bueno, ¿usted es desarrollado o subdesarrollado? Entonces se quedan mirando como, ¿qué digo? Es que subdesarrollado es como un término muy despectivo. Bueno, entonces usted es desarrollado, no, pero tampoco tanto, porque eso ya es muy de superioridad.
Bueno, somos un país desarrollado, subdesarrollado. Ahí sí, tenemos claridad frente a lo que somos colectivamente. Este es un concepto impuesto desde Occidente, donde se establecieron unos criterios categóricos. Es un asunto que no siempre permea las realidades, es decir, se queda en el discurso y que genera unos imaginarios alrededor de las personas, de los grupos sociales, en relación con asuntos tan cotidianos como sus capacidades, su inteligencia, la capacidad de resolver problemas, de gestionarse, el nivel de corrupción, la pobreza. Entonces, claro, el habernos dejado en desventaja porque quedamos ubicados entre los países subdesarrollados le está diciendo al mundo, no, es que ellos, digamos, no tienen este nivel de bienestar que sí tenemos tradicionalmente en Occidente, los países con mayor poder económico, como son Estados Unidos, los países europeos, Australia, Canadá, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también nos vale la pena que nos cuestionemos esos conceptos de desarrollo porque efectivamente hemos tenido un mal desarrollo. Y nos damos cuenta en las revisiones de literatura que hay otras opciones, entre ellas el buen vivir, que es una teoría emergente de los años 80 y 90 en algunos países andinos como Bolivia, fuertemente desarrollada en los años 90 en Ecuador. Ecuador ha querido desligarse un poco de esta perspectiva del buen vivir, digamos, desde los gobiernos de derecha, porque fue propuesto precisamente y desarrollado profusamente en el gobierno de Correa, pero digamos que a mí me gusta ponerlo como ejemplo porque en últimas los objetivos del buen vivir o los objetivos de desarrollo sostenible planteados en el 2015 por la UNESCO, perdón, por la ONU en la Agenda 2030, nos está mostrando que hay unos asuntos que son determinantes y que tienen que ver, me gusta mucho esta pirámide que propone el Centro de Resiliencia de Estocolmo, esta organización de los objetivos de desarrollo sostenible, porque nos sigue diciendo, mire, lo que está en la base es lo planetario, es lo que son los 4 objetivos que además se vinculan con los límites y que debemos ponerles mucha atención, porque definitivamente esos son los que hay que mantener en monitoreo permanente. ¿Cuáles son? El ODS de ecosistemas terrestres, vida en los océanos, agua y saneamiento básico y cambio climático. Y luego entonces tenemos un nivel de objetivos de desarrollo sostenible asociado con los sistemas socioculturales, y ahí tenemos hambre cero, reducción de las desigualdades, educación de calidad, etcétera. Y otro nivel propio de la economía, asociado con el consumo responsable, con infraestructura sostenible y el objetivo 17, que es un objetivo que vincula a todos porque son las alianzas estratégicas para lograr los objetivos. Los objetivos tienen sus luces y sus sombras, como los límites que son directamente proporcionales, los objetivos no, porque incluso las investigaciones han mostrado que avanzar en unos objetivos implican el retroceso en otros. Tiene sus luces y sus sombras porque sigue siendo parte del discurso dominante hegemónico de Occidente. Sin embargo, creo que sí da un poco más de libertad en relación con, bueno, hay unos objetivos, estos objetivos tienen unas metas y estas metas un sistema de indicadores y a lo mejor los caminos para avanzar en este sistema de caracterización y medición del desarrollo, pues también puede ser muy singular, muy vinculado con cada contexto, con cada grupo social. Sin embargo, digamos, esto no es palabra de Dios, de hecho ahora se está hablando de un objetivo 18, que es un objetivo asociado con la resiliencia de los grupos sociales y comunidades, pero digamos que es otra mirada en relación con los problemas del mundo que seguramente estaremos de acuerdo son prioritarios, pero que para cada contexto pues funcionan de una manera distinta y se reflejan de una manera distinta. En todo caso, quiero llamar la atención sobre varios asuntos. El primero, lo ambiental sí o sí es un asunto que trasciende a lo individual. O sea, es una reflexión de lo colectivo. Se fundamenta en el principio de otredad. Lo ambiental implica el posicionamiento político, sí o sí. No, yo no soy política, o sea, yo no discuto quién era mejor, Kamala o Trump, yo no discuto, bueno, cuáles son las propuestas de transición energética del gobierno de Petro. Más allá de nuestra ideología, de nuestras posturas, de los políticos de turno que apoyemos, acá nos estamos refiriendo a un asunto político porque implica toma de decisiones cotidianas, ¿cierto? Entender los problemas, conceptualizarlos desde lo local, desde la escala 1 a 1, en perspectiva de lo regional, nacional y global, pero además tiene que ver con asuntos de decisiones cotidianas. Y en últimas, que es un asunto que hemos estado explorando en la investigación, es que tampoco es que lo ambiental y la forma y la cosmovisión que tengamos al respecto está vinculada solo con conocimiento. Esta es una mirada muy limitante. Yo sé mucho de medio ambiente, entonces digamos que mis actitudes, mis creencias, mis actitudes conductuales son coherentes con ese conocimiento. No. Lo que nos hemos encontrado en las investigaciones, especialmente en mi tesis doctoral, es que las personas pueden saber mucho, pero a veces sus acciones no son coherentes con lo que saben. De hecho, también nos hemos dado cuenta que las personas pueden hacer muchas cosas, pero si eso no está conectado con lo que hacen, perdón, con lo que sabe, son un montón de acciones que no se van a reflejar en la solución de problemas. Y hay un asunto que sí es determinante, y este son los asuntos afectivo-emocionales. Es decir, la conexión con nosotros,
la conexión con la vida, la conexión con la naturaleza, la sensibilidad. No me gusta usar la palabra conciencia porque parece que es, digamos, ella misma es muy abstracta y muy difícil de caracterizar y de investigar. Sí se hace desde la psicología, pero digamos que es un poquito complejo, pero sí lo conecto más con la sensibilidad, ¿cierto? La posibilidad de pensarnos en una red de otredad, la posibilidad de reconfigurar nuestros estilos de vida y también de cuestionar nuestros sistemas de valores. Lo afectivo emocional es fundamental. Y luego, teniendo lo afectivo emocional, transitamos hacia entre el saber y el hacer, lo que llamamos corazón, cabeza y manos. Lo afectivo emocional, el saber y el hacer. Y luego se derivan una cantidad de asuntos que consideramos son de vital importancia, sobre todo en escenarios educativos. Pero si vamos a ver trabajo social, psicología, todas las carreras que nosotros estamos apoyando desde la facultad, pues precisamente tienen que ver con, de manera directa o indirecta, explícita o implícita, con procesos de educación, con procesos de interacción con comunidades, con procesos de apropiación social del conocimiento y obviamente con escenarios que son altamente desafiantes, complejos y problemáticos. Entonces, profe, no sé si podemos ir dejando ahí, sobre todo me preocupa el tiempo, es porque tengo un compromiso a las 7, pero me parece también, le puede compartir la presentación posteriormente a las personas que asistieron hoy, para que miren la última parte que es muy bonita, tengo mucho amor puesto en ese proceso, y es un ejercicio de cartografía, cartografía socioambiental de los ODS en escuelas rurales de Antioquia. Esta fue la investigación postdoctoral financiada por la Universidad de Effekta en Baja Sajonia, Alemania, y el Ministerio de Educación alemán. Y nos permitió trabajar con 35 docentes rurales de las 9 subregiones de Antioquia y responder un asunto que me resulta muy doloroso y creo que no es verdad, y es que se piense que no se está haciendo nada por estos temas, que los docentes y las comunidades rurales no tienen un conocimiento suficiente para entender los problemas y apostar por propuestas de solución. Entonces nos está mostrando que sí se están explorando, que hay un compromiso, que hay una conexión, que hay preocupación y que hay un montón de iniciativas súper interesantes, significativas, que tienen que ver con la transformación de los territorios rurales de nuestro departamento, que es muy heterogéneo, que es muy problemático, que, digamos, en la actualidad experimenta unos procesos de degradación importante de suelo, atmósfera, agua, biodiversidad y obviamente derivado del sistema de valores que se ha soportado tradicional e históricamente. Muchísimas gracias, profe. Quedo como atenta a las preguntas. Me gustaría seguir hablando, pero yo creo que ahí como para la conceptualización de lo que es el desarrollo y de, digamos, las posturas que son más hegemónicas, pero hay otras posturas que son alternativas, derivadas, por ejemplo, en posicionamientos como el ecofeminismo, como el ecosocialismo, como la economía solidaria, como en acciones tan concretas como los mercados campesinos, la producción agrícola sostenible, los conocimientos ancestrales, los conocimientos tradicionales campesinos. Entonces, en ese sentido, digamos que es un asunto muy interesante sobre el cual seguir investigando, seguir consolidando conocimiento y además también de pronto les di algunos elementos en relación con ese concepto del límite que usted mencionó, habían abordado en la sesión anterior. Es muy gratificante escucharte y no solamente eso, yo que he tenido la oportunidad de escucharte en otras ocasiones, pues también sé que el tema es muy vasto, tiene muchos elementos para descifrar y efectivamente nos permite quedarnos aquí días enteros discutiendo cada uno de los elementos. Por favor, alza la mano y vamos respondiendo preguntas paulatinamente para que la doctora Marisol de pronto pueda desplazarse prontamente. Pero yo quisiera alzar la mano primero, Marisol. Yo quiero mostrarte una gráfica en este momento y necesito que tú me des tu opinión de esa gráfica. El informe Meadows, que tenía que ver con los límites del desarrollo, ¿cierto? Tiene varias versiones, efectivamente. La última versión fue un libro que salió en el 2004 y otro que salió en el 2002. Esta fue la primera gráfica, ¿cierto? La primera gráfica narraba cómo entrábamos en un colapso aproximadamente entre el año 2000, aproximadamente entre el año 2020, qué sé yo, y empezábamos a declinar con todos los procesos, tanto por contaminación, como la producción industrial empieza a caer, los alimentos empiezan a caer, la población, los recursos, todo empieza a caer, y finalizando el siglo XXI, pues tenemos un colapso mundial. Este fue el escenario, el primer escenario que se narró por allá en el año 72, en la década de los 70, después de la solicitud después de la solicitud de los estudios en la Universidad del Instituto de Massachusetts para poder hacer un estudio respectivo, MIT, exacto, por parte del Club de Roma.
Mientras que hay otros escenarios que pueden ser un poquito más complicados y que de una u otra forma los han ensayado una y otra vez. Todas estas son proyecciones estadísticas de todos los escenarios posibles y todos los escenarios son catastróficos. Es decir, todos los escenarios efectivamente son tremendamente angustiantes porque nos están diciendo que finalizando el siglo XXI vamos a tener estadísticamente, si no tenemos un giro lo más pronto posible, una crisis mundial, finalizando el siglo XXI. Frente a todos estos escenarios, ¿tú qué percepción tienes? Este es el informe Meadows, solicitado por el Club de Roma, al MIT, al Instituto de Massachusetts, expertos científicos a nivel mundial, un equipo grande de científicos, casi 20 científicos a nivel mundial, efectivamente hicieron estas proyecciones y demostraron con la estadística que efectivamente tendríamos múltiples crisis que se podrían venir en el transcurso del tiempo. Bueno, ya me conecté del otro dispositivo para empezar a moverme y me disculpan, pero tengo que recoger a mi hija de su entrenamiento. Miren, Claro. hay un asunto que a mí me parece importante mencionar en relación con los escenarios. El primero es que la humanidad, para lo que menos se ha preparado, es para formar a las personas para que tengan pensamiento anticipatorio. Desde hace algunos años vengo con colegas de Alemania, de Ecuador, de diferentes países de Latinoamérica, explorando el tema de las competencias que debemos desarrollar en los ciudadanos para pensar, para aprender sobre medio ambiente y sustentabilidad. Y hay una competencia que me llama mucho la atención, que es el pensamiento futuro, el pensamiento anticipatorio. Miren, tenemos tan poca capacidad que a veces ni siquiera nosotros podemos ver, anticipar lo que va a ocurrir sí, incluso nuestra propia vida, la vida de una sola persona, ¿cierto? Con la complejidad que tiene. Pero la capacidad anticipatoria es muy reducida, es una de las competencias con más baja puntuación en las diferentes investigaciones, tanto cuantitativas como cualitativas que hemos realizado. En relación con esto, entonces, lo que vemos es que estos modelos son predictivos, pero el conocimiento no es totalitario. Es decir, es un conocimiento que también se ha venido consolidando en los últimos años. O sea, un modelo de los años 60 es imposible que prediga con exactitud, pues, cuál va a ser los escenarios posibles, precisamente porque en la actualidad tenemos mucho más conocimiento sobre los sistemas ambientales y su complejidad. Miren que yo les dije cuando les mostraba las gráficas de los límites planetarios, en 2003 se tenía evidencia sobre 6 límites planetarios, en la actualidad estamos hablando de 9 y teníamos muy poca data, ¿sí? En la actualidad desde diferentes fuentes se está recogiendo información. Entonces, en ese sentido, los modelos puede que no sean evidentemente muy precisos, pero lo que preocupa además es que incluso con ese nivel de imprecisión, todos son catastróficos. O sea que es difícil que la vida se sostenga cuando tenemos un nivel de consumo y depredación de los recursos tan altos como lo tienen, especialmente los países con capacidad económica. Entonces, en ese sentido, hay un tema que a mí también me resulta preocupante porque decimos, bueno, no deberíamos tener una visión catastrofista. Siempre hay que estar en positivo, esperanzados, pero hay que ser realistas. Los escenarios tienden a volverse más y más desafiantes, más y más problemáticos. Y eso resulta en asuntos cotidianos y sencillos. Hoy me puedo almorzar arroz con huevo. Uy, pero es que con la devaluación de la moneda, seguramente en un mes ya el huevo va a estar más escaso, ¿cierto? Ya no va a estar tan presente en mi dieta. Hoy puedo darme un lujito de comprarme carne de res para consumir, que es el resultado también de los procesos biológicos y humanos. Pero luego entonces ya lo que me como, los alimentos a los que puedo acceder son cada vez más escasos. Es un ejemplo de lo cotidiano. ¿Sí? De lo cotidiano y de cómo hace a lo mejor 40 o 50 años acceder a un pedacito de tierra era, y con todo lo que implicaba, un poco más fácil que en la actualidad. Países como Alemania y varios países en Europa están en crisis porque las juventudes ya saben que nunca van a poder tener siquiera un apartamento propio, ¿cierto? Porque el costo de la vida es tan elevado y el costo del suelo, de las propiedades, es tan elevado. Entonces, son cosas absolutamente cotidianas que esto cuándo me va a tocar. Miren, el tema del costo que tiene para nosotros los eventos climáticos extremos es elevadísimo. Sobre todo lo menciono porque acabamos de ver, estamos sensibles frente a lo que ocurrió en Valencia. Entonces, puede ser que esto nos mueva un poco más. Claro, claro, absolutamente. Y nos tiene que mover, porque si no nos mueve, si no nos enseña lo que va a pasar, pues efectivamente no estamos aprendiendo como seres humanos.
Marisol, no quisiera... Ese es el asunto, Wilfer. El asunto es aprender. Estamos aprendiendo, de verdad. Y la pregunta, y voy al tema educativo. ¿Cuál es el problema de que nosotros no tengamos educación de calidad? Y es que aunque vayamos a la escuela, aunque pasemos una cantidad de tiempo educándonos en educación infantil, primaria, secundaria, en la media, en la universidad, lo que estamos viendo es que las personas no están preparadas para los desafíos en la actualidad y en el futuro inmediato. O sea, ni siquiera estamos hablando dentro de 50 años, estamos hablando del detrimento de la calidad de vida y de las injusticias sociales que en la actualidad experimentan muchas personas en el mundo. Claro. Entonces, ¿qué tipo de educación estamos recibiendo? Cuando ni sabemos ni nos importa y mejor no pienso en eso, porque me preocupo mucho, me estreso mucho y entonces pues cada quien que haga lo que pueda y que vaya nadando en la corriente que le toque. Claro, claro. Marisol, aprovecho para hacerte una invitación a ti y a todos los que están aquí en este evento. El día martes tendremos una sesión interesante con la doctora Leila Yamilet Jaramillo Zapata. La doctora Leila es también docente del Tecnológico de Antioquia, la Facultad de Ingeniería. Con la doctora tenemos un proyecto para el año 2025 en el marco del proyecto de investigación que vengo desarrollando de responsabilidad social universitaria, en el cual vamos a generar un instrumento de medición de huella de carbono para el Tecnológico de Antioquia, que permita tener un grado de responsabilidad interesante. Ahí vamos a hablar un poquito sobre la compra de tonelada de dióxido, de tonelada de carbono, que es una de las estrategias como acto responsable que deben hacer las instituciones en el futuro para poder paliar un poco el conflicto que tenemos con el asunto de la contaminación. Entonces, te invito a dos cosas. Si quieres estar, perfecto, pero también te invito a hacer ese proyecto de investigación para que podamos integrar el proceso. Entonces, Marisol, no quiero quitarte más tiempo, que sé que estás ocupada en este momento. Antes, un agradecimiento enorme por habernos acompañado. No sé si sabes, se te fue el volumen en este momento. Y quisiera Sí, saber... es que me silencié porque estoy conduciendo para recoger a mi Perfecto. hija y me disculpan, pero bueno, así No, es la vida tranquila, académica y lo que tranquila. siempre nos puede las ganas de conversar. Entonces, te invito al proyecto de investigación también, para que hagamos semillero, para que hagamos Ay, sí, investigación, por porque favor, porque en relación con la huella de carbono hay muchísimo que entender. Y claro, también hay unos temas de pensamiento crítico, porque a veces nos dicen, bueno, no voy a comer carne de res porque tiene una huella de carbono muy alta, pero luego votamos por cualquier candidato, ¿cierto? Sin tener en cuenta, bueno, cuáles son sus propuestas y cuál es el posicionamiento de nuestro país en la geopolítica internacional, lo cual totalmente de resulta acuerdo. fundamental. Totalmente de acuerdo. Entonces, te quiero invitar porque sería supremamente importante que hicieras parte de ese equipo de investigadores. Y sé que tú tienes un semillero también en la facultad, un semillero de sostenibilidad y sustentabilidad, y al igual que yo también lo tengo, para que uniéramos lazos, esfuerzos, para sacar adelante esta gran agenda interesante que nos debe permitir pensar en un cambio en el futuro. Entonces, Marisol, si no hay alguna pregunta en este momento, te agradezco mucho tu presencia en este espacio y te doy un abrazo enorme por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y bueno, siempre estamos como para atender, para construir redes, tender lazos, para encontrarnos desde la palabra generosa, respetuosa, para aprender. O sea, yo creo que también es una actitud de aprendizaje permanente y sobre todo para mirar estos asuntos que nos convocan a todos desde una perspectiva inter y transdisciplinar. Así que muchísimas gracias por la Muchas invitación, gracias profe. a ti también. Un abrazo y nos seguimos viendo mañana y que estés muy bien. Yo continúo con el Muchas grupo en este gracias. momento. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas Muchas gracias. Feliz gracias. noche. A ti, que estés bien. Bueno, grupo, continuamos con el análisis un rato más para poder entender un poco el fenómeno de lo que la doctora Marisol acabó de explicarnos. Yo quiero, a partir de lo que ella explicó, que les voy a compartir las diapositivas, porque las diapositivas tienen un resultado de un proyecto de investigación que ella hizo en el territorio, en los diferentes territorios del departamento de Antioquia, donde hace un trabajo de georreferenciación con comunidades campesinas, donde efectivamente trata de vislumbrar y trata de mostrar cómo se están dando todas esas estrategias desde las comunidades para paliar este tema de la crisis ambiental. Yo quiero entonces entrar a partir de lo que ella explicó, esos límites planetarios, esas grandes dificultades que nos ha explicado ella, quiero mostrarles entonces el informe de los límites del crecimiento y las apuestas que como sociedad tenemos frente al tema. De forma breve, quiero exponerles este tema porque es muy amplio, pero quiero que nos permita vislumbrar un poco este asunto. Como ya lo mencioné ahorita, efectivamente esta es una solicitud que se hace desde el Club de Roma. El Club de Roma es un espacio
donde líderes mundiales son financiados por grupos económicos importantes que son críticos al sistema y que permiten que los académicos puedan ser partícipes de un cambio social. El Club de Roma en el año 68, fruto de un encuentro colectivo y crítico frente a la problemática ambiental, le hace una solicitud al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y para que pueda estudiar el tema y haga una proyección, una simulación informática en la década del 68 finalizando, es decir, iniciando la década del 70 del siglo XX, para que haga una proyección estadística sobre la crisis ambiental que estábamos teniendo. De allí que salen unos informes, año 72, año 74, año 92, año 2004, y hay un texto adicional del año 2012. Aquí, efectivamente, esos informes estadísticos tienen múltiples explicaciones del comportamiento que se puede llegar a gestar a partir de la data analítica, de la data estadística. Lo primero que hay que entender aquí es lo que la doctora Marisol nos explicó ahorita, y es el calentamiento global. Hay una discusión de parte de múltiples actores a nivel mundial, actores que son del escenario político, principalmente, algunos quizás académicos, que sostienen que así, de igual forma, el planeta, sin la presencia del ser humano, ha tenido calentamiento también global. Pero aquí el punto es que el calentamiento global principalmente se aduce, y hay un consenso científico en la actualidad, consenso que a veces no respetan los políticos. El consenso científico es que el calentamiento global se ha producido por el impacto que el ser humano ha generado a partir de la revolución industrial de los últimos 3 siglos. Ese impacto en el ambiente ha generado efectivamente un crecimiento de la temperatura que se ha ido agudizando en la medida en que se ha presentado un crecimiento exponencial de la población y con ello la industrialización masiva para la prestación de servicios, tanto de productos como de servicios y de transporte, entre otros. De tal manera que aquí tenemos un asunto de calentamiento global que efectivamente se nos ha venido generando y tenemos que hacerle frente. El informe Meadows, 50 años después, o sea, este es un texto del año 2023 que aparece en la parte inferior y que ustedes pueden consultar, se encuentra en español y se encuentra en francés, perdón, se encuentra en inglés y en francés. Este informe es del año 2023 y en este informe efectivamente hace un recorrido sobre los diferentes elementos que aquí vamos a analizar. O sea, que es un documento reciente que hace una analítica precisamente sobre el fenómeno. Volvamos. En este informe entonces tenemos varios escenarios. El primer escenario son los negocios como funcionan normalmente. Y efectivamente aquí se hace un análisis del desarrollo a partir de varias variables. Por ejemplo, los recursos, ¿sí? El crecimiento industrial o la caída industrial, la contaminación, la población, la contaminación y los alimentos. Como se pueden dar cuenta, este es el primer escenario planteado en 1972 y en este escenario se narraba cómo el crecimiento entre efectivamente la década de los 70 hasta la década de los 30, 40, 50 iban a tener ahí sí un descenso tanto de la producción industrial como de la población mundial, como de los alimentos, como de la contaminación. Todo este decrecimiento efectivamente iba a ocasionar un colapso a nivel mundial, fruto precisamente de que la contaminación estuviera presente en todo ese ejercicio. En este otro escenario, negocios, como siempre, se han gestado y duplicando los recursos. Se nota que esos recursos que se requieren para la producción industrial van a empezar a decrecer paulatinamente en la medida en que la solicitud industrial sea requerido, sean requeridos por la solicitud industrial. De tal manera que ese decrecimiento de los recursos ambientales y los recursos físicos planetarios va a hacer que de inmediato la producción industrial caiga también. Con ello, también va a ser un crecimiento exponencial de la contaminación. Y la población mundial va a tener también una caída. Estamos hablando de década de los 40, década de los 50. La producción de alimentos también va a tener un decrecimiento absoluto. Como se pueden dar cuenta, es un escenario también catastrófico. Otro escenario, que es el escenario 3, que es el escenario 2, más el control de la contaminación. Es decir, el mismo escenario anterior, pero ahí sí, haciendo control de la contaminación generada. Cuando se hace ese control de la contaminación generada, efectivamente se logra paliar un poco el tema de la contaminación y la población de todas maneras decrece, los alimentos también decrecen, los recursos decrecen y la producción industrial decrece. Es otra crisis que se puede presentar, o sea que tampoco es solución al respecto, que exista control de la contaminación. El escenario 4, que es el escenario anterior, más la mejora de los rendimientos agrícolas, o sea, más alimentos,
también se presenta que los recursos para la producción industrial declinan, la producción industrial declina, de igual forma los alimentos, que es la línea verde, finalmente con ese paliativo trata de mejorar un poco, pero también declina, y encontramos que la población es alta, hay una alta demografía, estamos hablando de, esto se mantiene entre la década de los 40, década de los 70, y finalmente declina, y la contaminación aumenta, pero decrece también. Otra imagen sobre crisis mundial. El escenario 5, que es correspondiente al escenario 4, más la protección contra la erosión del suelo, protección contra la erosión del suelo. Este es un escenario del año 2002. También muestra los recursos en caída, en picada por la producción industrial que también declina inmediatamente cuando los recursos se empiezan a acabar. Los alimentos logran aumentar un poco, porque es el escenario anterior, todavía se mantiene la lógica del escenario de la máxima producción agrícola, y se hace una protección de la erosión del suelo, lo cual aumenta la cantidad de alimentos y permite seguir haciendo una producción agrícola, pero efectivamente la población mundial es tan vasta que no logra mantener esa solicitud de cantidad de requerimientos. Y también empieza una demografía. El sistema demográfico empieza a declinar, toda la cantidad de población. Y la contaminación también declina. Es un escenario catastrófico. El escenario 6, que es el anterior escenario, más la tecnología que permite un uso eficiente de los recursos, entonces vamos a mirar, por ejemplo, en este caso, los recursos, tratando de tener recursos a lo que llamamos hoy en día recursos sostenibles, aquellos que permiten tener una máxima duración, aquellos que no se van a agotar tan fácilmente, aquellos que no nos van a estar pidiendo un cambio en el corto plazo, sino que efectivamente van a requerir un pensamiento en torno a su sustentabilidad y a su sostenibilidad. Miren cómo esos recursos efectivamente se sostienen en el tiempo, lo cual inmediatamente hace que la producción industrial también no decline. La producción industrial entonces logra mantenerse para poder solventar las necesidades de producción y de servicios a nivel mundial, pero aún así también declina. Llega un momento crucial por allá en la década de los 40, 45, 2040, 2045, donde empieza a declinar porque los recursos también empiezan a declinar, pero la caída no es tan fuerte, tan marcada, y la población efectivamente se mantiene y también, de una u otra forma, se mantienen otras variables que son importantes para entender el fenómeno, como la variable de la contaminación. Entonces, obsérvese que aquí hay una leve mejora cuando se hace un uso eficiente de los recursos, pero aún así va a generar un colapso, una crisis posteriormente. Las primeras conclusiones que da ese informe que les acabo de mostrar es que las tecnologías que se denominan que son útiles, o sea, sostenibles, solo posponen temporalmente el colapso, pero la caída es mayor. Los pequeños ajustes no son suficientes. Es necesario un cambio radical del sistema de producción, lo cual implica decrecimiento, un término que no gusta a todos. Y sobre todo aquellos que son políticos, que están intentando defender una posición social y una posición geopolítica a nivel mundial para poder tener un control de ciertos intereses. El escenario 7 es el escenario 2, más tratar de estabilizar la población. Entonces tenemos la población, tenemos que está acá en rojo, tenemos el crecimiento de la población, se estabiliza la población, hay un crecimiento muy similar a lo que pasó en China, cuando efectivamente se aplicó la política de un solo hijo, y esto hizo declinar inmediatamente la población, lo cual tampoco es solución, porque allí tenemos un problema bien marcado, porque se privilegió culturalmente al hombre, al varón, por encima de la mujer, lo cual también generó un problema demográfico que van a tener a futuro, y es la carencia de mujeres con relación a la cantidad de hombres. Y ese fue un tema cultural, de lo cual no se pueden desprender las sociedades, y entonces hay que pensar la solución de forma adecuada. Aún así, la estabilización de la población se logró establecer y declinó posteriormente la población. Lo que se está planteando es que efectivamente, y aquí un paréntesis para el caso colombiano, es que la pirámide precisamente poblacional se está invirtiendo. En la década de los 50, década de los 60 del siglo XXI, va a haber muchos más adultos mayores que jóvenes. Y entonces vamos a tener allí una crisis también de todo ese sistema de protección social, precisamente ese adulto mayor, que no va a tener la capacidad de tener esa solvencia económica que le debe otorgar el Estado, fruto de haber pagado unos recursos a nivel de toda su vida para poderse jubilar. Ante esta situación, efectivamente, lo que va a ocurrir es que mucho adulto mayor efectivamente va a fallecer entre la década de los 60, 70, 80, y la caída demográfica poblacional en el país va a ser enorme. Y vamos a tener una cantidad de recursos, pero a su vez también vamos a tener poca producción,
poca producción industrial, lo cual también se está reflejando en esta gráfica con la caída de la producción industrial. Los jóvenes no van a producir como producen las generaciones actuales o como produjeron en el pasado otras sociedades. Miren cómo en este caso la contaminación se pega a un crecimiento total. La contaminación, ¿por qué? Porque mire la producción industrial y la contaminación cómo crece. Y aquí esta imagen es más crítica porque efectivamente está reflejando un problema que se nos va a venir de enorme letras mayúsculas, si se quiere. Tenemos el escenario 8, que es el escenario 7, o sea, el anterior, más la estabilización de la producción industrial por habitante. O sea, contener la producción industrial. ¿Qué significa contener la producción industrial? Sí, menos producción de bienes, de servicio y de consumo. Un asunto de lo cual hoy en día no alcanzamos a dimensionar, no alcanzamos a comprender, porque en este momento vamos al éxito, vamos a otro supermercado y compramos lo que queramos. Vamos a un centro comercial, compramos lo que queramos. Se nos pierde el celular, compramos otro, de una tecnología mayor. O nos antojamos de un vestido y compramos el vestido inmediatamente. Eso no lo alcanzamos a dimensionar porque inclusive el tema está en la productividad, muy marcado en la productividad y en la compra de bienes y de servicios. Entonces aquí tenemos claro que esto sería estabilización de la producción industrial por habitante. Y estabilización significa tratar de no aumentarla. Y aquí también encontramos que los recursos declinan, los recursos mundiales, de igual forma el crecimiento poblacional, el crecimiento industrial cae cuando los recursos declinan y encontramos otras situaciones como que la población mundial también declina y la contaminación aumenta y finalmente declina, cuando todas las demás variables finalmente también declinan. Es muy crítico estos escenarios. Vamos para el escenario 9, que es el escenario anterior, más todas las tecnologías del escenario 6. Retomo, ¿cuál fue el escenario 6? Las tecnologías que se denominan útiles, las tecnologías que se denominan sostenibles. Miremos a ver si esas tecnologías que se denominan sostenibles dan alguna clase de opción o solución. Entendemos entonces que los recursos no caen de forma abismal, porque ya hoy en día entonces estamos pensando en una agricultura sostenible, una producción sostenible, unos informes ambientales, un Estado que está protegiendo y está regulando el ambiente. Eso se llama lo útil a nivel sostenible. Y miren cómo entonces los recursos se mantienen. De igual forma, como pasamos a un sistema de producción distinto, más amigable con el ambiente, la contaminación se sostiene, se logra bajar, y de igual forma se mantiene el crecimiento poblacional y el crecimiento industrial se mantiene. Es decir, aquí tenemos una lógica, un escenario quizás menos catastrófico, pero que sigue marcando unas crisis que efectivamente vamos a tener. Y el crecimiento poblacional sigue estando en el mayor aumento a comparación de antes. O sea, el crecimiento poblacional no logra declinar, sino que se mantiene, lo cual es tremendamente catastrófico y eso lo veremos el día martes próximo cuando analicemos el tema de la huella de carbono y lo que implica que todos los habitantes del planeta estemos consumiendo constantemente o nos estemos movilizando o estemos constantemente habitando este planeta. Bien, y el escenario 10, que es el escenario anterior, pero 20 años antes, o sea, cuando se pudo haber hecho algo, cuando se pudo haber solucionado algún problema, miren cómo las variables se mantienen y no tienen un crecimiento tan exponencial. Mientras que también efectivamente la contaminación declina rápidamente. Y es un escenario más amigable porque efectivamente aquí podríamos encontrar un punto de equilibrio donde tanto los recursos se mantienen y están por encima de la producción industrial, la población crece, pero se logra mantener en el tiempo, y de igual forma la producción industrial se mantiene, la alimentación se mantiene, o sea, todo se mantiene porque los recursos son sostenidos en tecnologías amigables y la contaminación también se mantiene. Entonces, ese es el escenario, un escenario que hubiera sido altamente interesante y fue la propuesta de 1982. La propuesta del 1982 para hacerle frente a las soluciones que se estaban planteando en aquella década. ¿Se prestó atención al respecto? No, no se prestó atención al respecto. Ante lo cual, efectivamente, tenemos escenarios que pueden ser un poco más catastróficos. Y tenemos una consecuencia adicional, y es que efectivamente ya estamos frente a un asunto irreconciliable. ¿Cuál es el asunto irreconciliable? El asunto de que seguimos bajo una producción, así hayan cambiado políticas a nivel internacional, así la presidencia de los Estados Unidos está intentando hoy en día ser menos globalista y ser un poco más de fronteras cerradas y aumentar los aranceles, el costo de la importación de bienes y de servicios. Así empecemos una etapa de proteccionismos estatales. Lo que tenemos en la realidad, en el escenario actual, son políticas neoliberales que buscan que la producción sea máxima, que el Estado no se meta con el individuo que tiene intereses económicos particulares de producción máxima y de una sostenibilidad económica particular, con intereses específicos, donde existen unos grandes millonarios que pueden tener unas fortunas que son mayores a digamos que el 90% de los países, el recurso económico del 90% de los países a nivel mundial. Estos millonarios efectivamente no tienen la solución.
y tampoco quizás aporten mucho a la solución, porque la solución es de políticas consensuadas a nivel estatal, a nivel de organismos que tengan el poder suficiente para hacerle frente a esta crisis ambiental que tenemos en este momento. Entonces, el escenario actual es un poco más crítico porque seguimos bajo la lógica de una perspectiva neoliberal de producción máxima, donde tengamos que ser muy competitivos para poder tener fronteras abiertas con otros países en la producción. Y de esa forma, al tener esas fronteras abiertas, podamos tener un nivel de satisfacción de bienes de consumo y de servicio a nivel poblacional, lo cual va a ser tremendamente problemático. Hablar de decrecimiento trae consecuencias, como por ejemplo consecuencias políticas. Ya lo observamos en el escenario colombiano cuando una ministra de Ambiente, pues efectivamente planteó este término y fue altamente criticada y fue altamente señalada hasta el punto de que se retiró del gobierno. Tenemos escenarios catastróficos como por ejemplo que los países de primer mundo no desean pensar en términos de decrecimiento y tampoco la opción es que los países del sur global también piensen en decrecimiento, porque tampoco es una opción. Y tampoco tenemos las condiciones para hacer decrecimiento, cuando la industrialización no la tenemos técnicamente acá, en nuestros países, sino que la máxima industrialización la tenemos en países de primer mundo. Ante esta situación que están observando en este momento, tenemos unas crisis que se van a acelerar y que vamos a seguir analizando en otros momentos de este curso que vamos a desarrollar. Muy bien, este es el escenario, los escenarios que se nos están desarrollando, pero les voy a colocar una tareita de aquí al siguiente martes. La tarea es la siguiente. Les voy a traer los términos negentropía, que es la segunda ley de la termodinámica. Estas diapositivas también se las voy a compartir. Y les voy a traer el término entropía. Muy bien, reitero. La negentropía y la entropía, que son aquellas fuerzas de producción de energía. Ante esta lógica, la pregunta que les dejo simplemente para que logren solucionarla de forma imaginativa o no, pero ahí tienen los videos para que puedan observarlos, es que si podemos producir energía de forma infinita. ¿Podemos producir energía limpia de forma infinita o no? Y esa pregunta es importante porque de esa forma podríamos solucionar el gran problema que tenemos a nivel planetario. No me voy a adelantar a la respuesta, porque la respuesta es altamente compleja, pero también sé que es uno de los temas que los grandes científicos a nivel planetario están intentando resolver. ¿Cómo obtener energía limpia que sea perdurar en el tiempo y posiblemente infinita? Eso será una pregunta que les dejo a ustedes para que las puedan resolver. Muy bien, les voy a colocar el enlace de asistencia en el chat, pero si alguien tiene alguna duda, estoy abierto a podérselas responder en este momento. Mientras coloco el chat de asistencia, si alguien quedó asustado, angustiado, preocupado y efectivamente considera que, que lo que tenemos acá es un tema altamente preocupante y piensa cómo lo podemos solucionar, con gusto, con los elementos que pueda yo tener, les puedo ayudar a responder la pregunta. Si no, de todas formas, como les dije ahorita, el martes tendremos una invitada muy especial, la doctora Leila, con la cual venimos desarrollando el proyecto de la huella de carbono para el Tecnológico de Antioquia, proyecto que efectivamente hace parte de uno de los requerimientos que en este momento el Estado Nacional le colocó a las organizaciones públicas, a las entidades públicas a nivel nacional, Colombia, para poder analizar el tema de la responsabilidad social que se tiene frente al tema del calentamiento global. Y cómo podemos desde las organizaciones hacerle frente precisamente de forma responsable a la producción de dióxido de carbono permanentemente y por tanto a la huella de carbono que constantemente estamos generando en nuestro proceso constante. Les dejé entonces en el chat en este momento el enlace para que puedan entrar y colocar su asistencia. Entre tanto, si alguien tiene alguna inquietud, con gusto se la resuelvo.